Imagina por un momento que todo lo que te han contado sobre el éxito está equivocado. Imagina que la vida no se trata de acumular riquezas, ni de reconocimiento, ni de fama. Imagina que el verdadero triunfo no está en cómo te ven los demás, sino en cómo vives contigo mismo. Los estoicos, hace más de 2000 años, ya tenían clara esta idea. El éxito no se mide en logros externos, sino en la manera en que vives tu vida cada día. Para ellos, el verdadero éxito era una vida bien vivida. Una vida guiada por la virtud, por la serenidad interior y por la capacidad de mantenerte firme ante las tormentas del destino. Y hoy, en un mundo obsesionado con aparentar, con los números, con los seguidores, con la competencia interminable, su mensaje no solo es actual, es revolucionario. Este vídeo no es una lista de pasos rápidos para el éxito, ni un discurso motivacional vacío. Es un viaje profundo hacia lo que los estoicos llamaban eudaimonía, la plenitud de vivir de acuerdo con tu naturaleza, con tus principios y con la virtud. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí puede cambiar tu manera de entender la vida, tus prioridades y hasta tu visión del futuro. El mundo moderno mide el éxito con reglas superficiales. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Qué auto conduces? ¿En qué vecindario vives? ¿Cuántos seguidores tienes? Pero todo esto, según los estoicos, es lo que llamaban indiferentes. Ni bueno ni malo en sí mismo, simplemente cosas externas que no determinan tu valor como ser humano. Epicteto lo dijo con claridad: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El problema no es la riqueza, sino el apego a ella. No es la fama, sino la necesidad de aprobación. No es el éxito en apariencia, sino la obsesión por sostenerlo a cualquier precio. Pregúntate, ¿cuántas personas conoces que tienen lo que otros llaman éxito, pero viven con ansiedad, con miedo a perderlo todo, o atrapados en una vida que no disfrutan? Ese no es un éxito verdadero. Es un espejismo. Los estoicos nos invitan a romper esa ilusión y mirar más profundo. No se trata de cómo brilla tu vida desde afuera, sino de cómo se siente desde adentro. Para los estoicos, había algo que estaba por encima de cualquier riqueza, de cualquier título, de cualquier reconocimiento: la virtud. La virtud era el único bien verdadero. ¿Y qué significaba? Vivir en armonía con la razón, con la naturaleza y con la justicia. Vivir con sabiduría, coraje, templanza y justicia, las 4 virtudes cardinales. Sabiduría, la capacidad de distinguir lo que depende de ti de lo que no, y actuar en consecuencia. Coraje, la fortaleza de enfrentar la adversidad sin rendirte ni caer en la desesperación. Templanza, el dominio de tus deseos, la capacidad de disfrutar sin caer en excesos. Justicia, tratar a los demás con equidad, respeto y compasión. Para un estoico, un hombre pobre que vive con virtud es más exitoso que un rey que vive esclavizado por sus pasiones. Porque la virtud no depende de las circunstancias externas, sino de tus decisiones. Marco Aurelio, emperador de Roma, lo escribió en sus meditaciones: si haces lo que está en tu poder con rectitud, siguiendo la razón y la naturaleza, nunca tendrás que mirar atrás con arrepentimiento. Ese era el éxito para él: actuar correctamente, sin importar lo que el destino trajera. Los estoicos creían en la autarquía, la autosuficiencia interior. No significa vivir aislado, ni despreciar el mundo, sino algo mucho más poderoso: no depender de lo que no controlas para sentirte pleno. Un estoico podía perder sus riquezas, ser desterrado, incluso enfrentarse a la muerte, y aún así considerarse libre y exitoso. Porque el verdadero éxito estaba en su interior, en la manera en que elegía enfrentar esas circunstancias. Epicteto, que nació esclavo, lo vivió en carne propia. Aunque estaba encadenado físicamente, afirmaba que su mente era libre, porque nadie podía arrebatarle la capacidad de elegir su actitud. Y esa es la clave que los estoicos nos regalan. El éxito no está en lo que te sucede, sino en cómo respondes. Vivimos en una sociedad donde la opinión de los demás parece definirnos. Publicamos una foto y esperamos aprobación. Medimos nuestro valor por los aplausos. Pero los estoicos sabían que esto es una cárcel. Séneca escribió: es esclavo aquel que depende de la aprobación de los demás para sentirse libre. El éxito estoico no busca reconocimiento, busca coherencia. No busca impresionar, busca vivir de acuerdo con la verdad interior. Cuando dejas de medir tu vida por los ojos de otros y comienzas a medirla por tu fidelidad a tus principios, alcanzas la verdadera libertad. Y con ella, el verdadero éxito. ¿Qué es una vida bien vivida? No es aquella que acumula más riquezas, ni la que aparece en las portadas. Es la vida que deja huellas invisibles, actos de bondad, momentos de valentía, elecciones justas, serenidad en la adversidad.
El estoico no busca dejar un monumento, busca dejar una vida que valga la pena recordar. Una vida en la que, al mirar atrás, pueda decir, viví con virtud, con sabiduría y con coraje. No desperdicié mi tiempo. Porque al final, el éxito no está en cuanto acumulaste, sino en cómo viviste. El verdadero éxito para los estoicos no es un destino, es un camino. No es una meta que alcanzar, es una manera de vivir cada día. Una vida guiada por la virtud, libre de la esclavitud del ego, plena en su autosuficiencia y firme ante las tormentas. Una vida bien vivida. Esa es la victoria que nadie puede arrebatarte. Piensa en alguien que corre detrás de una sombra. Cuanto más rápido avanza, más se le escapa. Eso es lo que ocurre cuando buscas el éxito en cosas externas, dinero, reconocimiento, aplausos. Cuanto más lo alcanzas, más vacío puede sentirse. Los estoicos advirtieron de este peligro hace siglos. Ellos sabían que las ambiciones externas no son malas en sí, pero se convierten en cadenas cuando tu paz depende de ellas. Marco Aurelio lo vivió como nadie. Era el hombre más poderoso del imperio más vasto de su tiempo. Tenía riquezas, ejércitos, poder absoluto. Sin embargo, cada noche escribía para sí mismo recordatorios de humildad: todo esto que tengo puede desaparecer mañana. Lo único que permanece es cómo vivo hoy, cómo actúo ahora. El emperador más poderoso entendía que el verdadero fracaso sería perderse a sí mismo en medio de la abundancia. Porque el éxito aparente puede costarte la libertad interior. Y si no eres dueño de tu mente, lo demás carece de valor. Para un estoico, la calma interior era más valiosa que cualquier medalla. No porque fueran indiferentes al mundo, sino porque sabían que sin serenidad, nada se disfruta. Imagina tenerlo todo: fortuna, viajes, lujos, pero no poder dormir por ansiedad. ¿Qué clase de éxito es ese? La verdadera victoria está en cultivar una mente en paz, capaz de mantenerse firme incluso cuando afuera hay tormenta. Esa serenidad no llega con posesiones, sino con disciplina, reflexión y una forma distinta de mirar la vida. Séneca lo explicó con contundencia: el hombre feliz es aquel que depende de sí mismo para ser feliz. Esa es la clave, no delegar tu alegría en las circunstancias, sino entrenar la mente para hallar paz en cualquier terreno. Pensemos en dos hombres. El primero es un banquero rico, con mansiones y fama en su ciudad, pero cada día vive preocupado por perder lo que tiene. No descansa, no confía, teme que un error destruya todo. El segundo es un anciano campesino que trabaja la tierra, comparte su mesa sencilla con su familia y vive sin pretensiones. Sus días transcurren en calma, agradeciendo el sol y la lluvia, satisfecho con lo que está en sus manos. ¿Quién es más exitoso? Para la sociedad, el banquero. Para los estoicos, el campesino. Porque su paz interior vale más que cualquier fortuna. La historia está llena de ejemplos así. Epicteto, nacido esclavo, llegó a ser uno de los grandes maestros de la filosofía. No tenía propiedades, pero vivía con una libertad que ni los reyes podían comprar. Eso es éxito estoico, no lo que posees, sino lo que eres capaz de ser bajo cualquier circunstancia. Uno de los aspectos más profundos del pensamiento estoico es que el éxito no se mide en un instante, sino en toda una vida. No basta con un logro aislado, con una hazaña grandiosa. La pregunta es, ¿cómo viviste en tu día a día? ¿Hubo coherencia entre lo que decías y lo que hacías? ¿Entre lo que predicabas y lo que practicabas? Para un estoico, la coherencia es la verdadera riqueza. Porque un triunfo que contradice tus principios es, en realidad, una derrota. Marco Aurelio lo sabía. En cada decisión, en cada encuentro, en cada batalla, se preguntaba si estaba actuando de acuerdo con lo que consideraba justo y digno. Su éxito no estaba en expandir las fronteras de Roma, sino en expandir las fronteras de su propia alma. Hay algo que los estoicos valoraban más que el oro: el tiempo. Ellos comprendían que el tiempo es el único recurso que nunca vuelve, el único que verdaderamente poseemos, y también el que más desperdiciamos. Séneca lo advirtió: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. El éxito, desde su mirada, no estaba en acumular más años de vida, sino en vivirlos con sentido. Una vida bien vivida no se mide en cantidad, sino en calidad. Un hombre que vive 60 años esclavo de sus pasiones y sus miedos no es más exitoso que aquel que vivió 20 años con plenitud, serenidad y coherencia. Por eso, cada día bien usado es una victoria. Cada jornada que no desperdicias en trivialidades, sino que dedicas a cultivar tu mente, a servir a otros o a mejorar tu carácter, es un triunfo silencioso. El mundo moderno te enseña a desear siempre más. Más dinero, más poder,
más reconocimiento. Pero los estoicos invertían esa lógica, no buscaban acumular, buscaban liberarse. El éxito no era tenerlo todo, sino necesitar poco. No era controlar a otros, sino controlarse a sí mismo. No era conquistar territorios, sino conquistarse a uno mismo. La grandeza estoica consistía en poder perderlo todo sin perder la paz. Ese nivel de libertad es el que convierte la vida en una victoria. Porque quien depende de lo que no controla nunca será realmente exitoso. Pero quien se desapega y entiende que todo es pasajero, vive ligero, fuerte y libre. Pocas ideas fueron tan insistentes en los estoicos como la de recordar la muerte. No lo hacían con pesimismo, sino con sabiduría. Para ellos, la muerte era el espejo que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo? Un hombre que huye de la idea de la muerte suele perder el tiempo en distracciones, como si el mañana estuviera garantizado. Pero quien la recuerda cada día vive con urgencia y claridad. Marco Aurelio se lo repetía a sí mismo, estás hecho de carne, hueso y alma. Y todo esto, muy pronto, desaparecerá. ¿Qué significa esto para el éxito? Que nada de lo que acumules te acompañará. Solo quedará la manera en que viviste. El verdadero éxito no es evitar la muerte, sino vivir de tal manera que cuando llegue no te sorprenda arrepentido. La vida nunca será un camino liso. Vendrán pérdidas, traiciones, enfermedades, injusticias. El éxito estoico no consiste en evitar esas tormentas, sino en cómo eliges atravesarlas. Epicteto, con sus limitaciones físicas y sus años como esclavo, no se definió por lo que le ocurrió, sino por lo que decidió hacer con ello. Transformó la adversidad en maestría, el dolor en enseñanza. Un hombre moderno que enfrenta una crisis y la usa para crecer, para ser más fuerte y más sabio, alcanza un éxito más profundo que aquel que nunca fue probado. Porque el carácter solo se revela cuando soplan vientos contrarios. Así, la adversidad no es el obstáculo del éxito, es la medida de él. Vivimos en un mundo donde el éxito parece necesitar ruido. Publicaciones, aplausos, reconocimientos. Pero los estoicos valoraban un tipo de éxito invisible, aquel que ocurre en la intimidad, cuando haces lo correcto aunque nadie te vea. Imagina al hombre que ayuda a alguien en secreto, sin esperar recompensa. O a la mujer que renuncia a la venganza y elige la compasión, aunque nadie lo aplauda. Ese es el éxito silencioso que los estoicos consideraban superior, porque nace del alma y no de la opinión pública. El ruido se apaga. La apariencia se olvida. Pero la satisfacción de haber actuado rectamente queda contigo para siempre. Muchos creen que el éxito está en tener el poder de mandar sobre otros. Pero los estoicos decían que el verdadero poder es mandar sobre ti mismo. ¿De qué sirve gobernar un imperio si eres esclavo de tus miedos? ¿De qué sirve poseer millones si no puedes controlar tu ansiedad? La libertad interior era, para ellos, la victoria suprema. Y aquí hay una paradoja. Puedes estar en una celda y ser más libre que alguien que vive en un palacio. Puedes carecer de todo y aún así considerarte más rico que el hombre más acaudalado, si nada externo dicta tu paz. Ese nivel de libertad es lo que convierte la vida en un triunfo. Un detalle esencial en la vida estoica era aprender a agradecer lo que se tiene, en lugar de lamentar lo que falta. El hombre moderno suele vivir como un mendigo en medio de la abundancia, porque nunca se siente satisfecho. Siempre falta algo para ser feliz. Pero los estoicos nos invitan a mirar alrededor y darnos cuenta, ¿cuántas cosas tienes ya que antes hubieras considerado un sueño? La salud, un día más de vida, un amigo, un libro, el aire que respiras. La gratitud convierte lo ordinario en extraordinario. Y quien sabe vivir agradecido ya es exitoso, porque posee la riqueza que nadie puede quitarle, la capacidad de disfrutar lo que tiene en este instante. No basta con vivir cada día, es necesario preguntarse, ¿para qué vivo? El éxito estoico no consiste en sobrevivir ni en pasar los años, sino en hacerlo con propósito. Y ese propósito no es un plan secreto del universo, sino la decisión consciente de orientar tu vida hacia lo que consideras valioso. Algunos lo encuentran en el servicio a los demás, otros en la búsqueda de conocimiento, otros en la creación. Lo importante no es la forma, sino que no vivas arrastrado por la inercia, como una hoja llevada por el viento. Un hombre con propósito puede tener una vida sencilla y aún así sentirse pleno. Un hombre sin propósito puede tenerlo todo y sentir que nada basta. El éxito no es un evento repentino, ni una meta gloriosa. Es la suma de pequeñas decisiones diarias. Los estoicos practicaban ejercicios constantes, reflexionar cada mañana en cómo actuarían, examinarse cada noche para evaluar lo que hicieron bien y mal, entrenar la mente para aceptar lo inevitable. Este trabajo silencioso era su forma de éxito.
No esperaban un cambio repentino, sino que entendían que la vida bien vivida se construye día tras día, como un escultor que pule lentamente una obra. Y quizás esa es una de las enseñanzas más duras para el mundo moderno: no hay atajos. El éxito estoico es una obra paciente, forjada en la constancia. Mientras más compleja es la vida, más fácil es perderse en ella. Los estoicos defendían la simplicidad, no como renuncia al mundo, sino como claridad. Una vida simple no está vacía, está llena de lo esencial. Y lo esencial es aquello que sostiene tu paz. Piensa en alguien que persigue tantas cosas que nunca puede detenerse. Vive corriendo, pero nunca llega. Ahora imagina a alguien que tiene claro que es suficiente, y lo disfruta con calma. ¿Quién de los dos es más exitoso? La simplicidad es la estrategia silenciosa que permite vivir mejor con menos. Y ese menos no significa carencia, sino libertad. Los estoicos no buscaban dejar un nombre en los libros, sino un impacto en las vidas que tocaban. El verdadero éxito es ese, la influencia silenciosa que permanece incluso cuando ya no estás. No necesitas ser emperador ni filósofo famoso para dejar un legado. Basta con la manera en que tratas a tus hijos, con la forma en que inspiras a tus amigos, con el ejemplo que dejas en tu comunidad. Una vida bien vivida es un legado que no necesita monumentos, porque se queda grabado en la memoria de los que te conocieron. Los estoicos tenían claro que el campo de batalla más importante no está afuera, sino dentro de uno mismo. La mente es la que interpreta, exagera, crea miedos o calma tormentas. Un hombre puede perderlo todo, pero si conserva el dominio de su mente, sigue siendo dueño de sí. Ese es un éxito mayor que cualquier riqueza externa. Porque, ¿qué significa triunfar en el mundo y fracasar en tu interior? Un hombre que parece exitoso, pero vive esclavizado por la ansiedad, es como un rey encadenado en su propio palacio. La grandeza comienza cuando aprendes a gobernar tus pensamientos. El sufrimiento humano muchas veces nace de luchar contra lo que no se puede cambiar. Enfermedades, pérdidas, el paso del tiempo. Los estoicos enseñaban que el éxito no consiste en controlar lo incontrolable, sino en aceptar lo inevitable con dignidad. Esa aceptación no es resignación, sino poder. Un ejemplo, un marinero que no puede controlar el viento, pero sí cómo ajusta sus velas. Así es la vida, no puedes decidir qué trae el destino, pero sí la forma en que respondes. Y esa respuesta es lo que define si tu vida fue un fracaso o un éxito. El deseo desmedido es una trampa. Quien nunca se siente satisfecho vive en una carrera interminable, como alguien que persigue el horizonte. Nunca lo alcanzará. Los estoicos no negaban los placeres, pero entendían que el éxito estaba en no ser su esclavo. El hombre que puede disfrutar sin depender, que puede tener y también dejar ir, es verdaderamente libre. Imagina a alguien que siempre necesita más para sentirse completo. Ese no es éxito, es condena. En cambio, el que puede sentarse a disfrutar de lo que ya tiene, aunque sea poco, posee una riqueza que no teme perder. En última instancia, los estoicos definían el éxito en función del carácter. ¿Eres alguien firme, alguien confiable, alguien íntegro? ¿O eres alguien que cambia con cada viento, que cede ante cualquier presión? El carácter se prueba en la soledad, en los momentos en que nadie te ve. Es fácil mostrarse fuerte frente al público, pero el verdadero triunfo es serlo en privado, en las decisiones silenciosas que revelan quién eres realmente. Porque al final, la grandeza no está en lo que el mundo cree de ti, sino en lo que sabes que eres cuando cierras los ojos. Para los estoicos, vivir bien era vivir en armonía con la naturaleza. No en un sentido romántico de paisajes, sino en el sentido profundo de aceptar que todo en el universo sigue un orden, y tú formas parte de él. El fracaso es luchar contra ese orden, querer que la vida sea distinta a lo que es. El éxito es fluir con ella, adaptarte, aceptar tu papel en el todo y desempeñarlo con dignidad. Un río no discute con las piedras, las rodea y sigue. Esa es la actitud estoica, no pelear contra lo inevitable, sino usarlo como parte del camino. Los estoicos no buscaban la frialdad, sino la fortaleza. Sabían que la vida trae dolor, pero también sabían que el dolor puede ser maestro. El éxito, entonces, no es no sentir, sino no ser destruido por lo que sientes. Es permitir que la tristeza, la pérdida o la frustración pasen a través de ti sin romperte. Imagina un árbol que se dobla en la tormenta, pero no se quiebra. Así es el alma estoica, flexible ante el dolor, firme en su raíz. El miedo es la prisión más común del ser humano. Miedo a fallar, miedo a ser juzgado, miedo a perder lo que amas. Pero los estoicos enseñaban que la vida libre de miedo es la mayor victoria. ¿Cómo se logra? No eliminando el miedo,
sino reconociendo que la mayoría de las cosas que temes no están bajo tu control. El hombre que entiende esto camina con ligereza. Hace lo correcto aunque tiemble. Vive sin cadenas, porque no se paraliza por escenarios imaginarios. Ese es el verdadero éxito. Actuar a pesar del miedo, no dejarse dominar por él. El fracaso más común de la vida es perder el presente en preocupaciones por el futuro o en lamentos por el pasado. Los estoicos sabían que la única vida real es la que ocurre ahora. Por eso, para ellos, el éxito consistía en vivir plenamente este instante, sin dispersarse en tiempos que no existen. Un hombre puede tener planes, recuerdos, expectativas, pero si no habita el presente, vive como un fantasma. En cambio, quien se entrega de lleno al momento presente ya posee la riqueza más grande, la vida misma. El ego suele llevarnos a pensar que el éxito es acumular para uno mismo. Pero los estoicos veían la vida como una red. Todos estamos conectados. Por eso, una vida bien vivida incluye el servicio. No en grandes gestas, sino en gestos cotidianos: ayudar, escuchar, compartir. El hombre que se entrega a los demás alcanza una victoria más grande que el que vive solo para sí. Porque lo que haces por ti muere contigo, pero lo que haces por otros permanece. En el fondo, el verdadero éxito es poder mirar atrás y reconciliarte con lo vivido. Aceptar tus errores sin culpa, tus logros sin orgullo excesivo, tu historia sin arrepentimiento. La paz de quien puede decir: hice lo que estaba en mis manos, viví como debía vivir, no desperdicié el tiempo que se me dio. Esa reconciliación es la victoria última. Porque no importa cuánto logres en el mundo exterior, si dentro de ti no puedes descansar en calma. La mayoría de las personas pasan su vida buscando validación en los lugares equivocados. Se esfuerzan por ganar la aprobación de quienes ni siquiera se detendrán a pensar en ellos dentro de unos años. Lo hacen porque no se han detenido a preguntarse: ¿a quién quiero realmente impresionar? La respuesta, aunque incómoda, es simple: no necesitas impresionar a nadie. Ni a tus padres, ni a tus amigos, ni a la sociedad. La única persona que merece ser sorprendida con tu transformación eres tú mismo. Y ese es un trabajo silencioso, interno, que no requiere aplausos ni escenarios. Imagina a alguien que construye un templo en secreto, piedra tras piedra, sin mostrar el proceso a nadie. Un día, el templo está terminado. Y los demás quedan asombrados, preguntándose cómo fue posible. Esa es la forma en que deberías trabajar en ti, en silencio, con paciencia, sin explicar, sin justificar. La grandeza no se anuncia, se revela. El problema es que queremos ser vistos antes de ser. Queremos el reconocimiento antes de haber hecho el esfuerzo real. Queremos que la gente nos aplauda por sueños que todavía no hemos convertido en hechos. Y ahí está la trampa. Te desgastas explicando lo que harás, cuando podrías estar haciéndolo. Los estoicos tenían claro esto: el verdadero poder está en la acción silenciosa. No en hablar de tus planes, no en prometer lo que lograrás, sino en encarnar aquello que dices querer. Cada vez que hables de lo que harás, pierdes energía. Cada vez que intentes convencer a otros, te alejas de tu propio foco. Tu deber no es hablar de tu transformación, sino vivirla. La mayoría de las personas creen que la calma se obtiene cuando desaparecen los problemas. Pero la verdad es otra: la calma surge cuando tu interior deja de reaccionar de manera automática. Cuando entiendes que no necesitas luchar contra cada cosa externa, sino entrenar tu forma de percibirla. Ese cambio de mirada es lo que transforma todo. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento no proviene de lo que pasa, sino de lo que tú interpretas. Es tu mente la que crea tempestades donde solo había viento. Y es tu mente la que puede crear un cielo claro en medio de la tormenta. La pregunta es: ¿qué tipo de cielo estás entrenando dentro de ti? La paz interior no es un estado de suerte, ni algo que alguien te regala. Es un ejercicio diario de conciencia, de elegir cómo responder. No se encuentra, se entrena. Piensa en un guerrero en medio del campo de batalla. A su alrededor hay caos, gritos, ruido, espadas chocando. Pero dentro de él, hay silencio. Esa calma no aparece por casualidad, sino porque ha entrenado su mente tanto como su cuerpo. Así es la vida. La batalla exterior nunca estará bajo tu control completo, pero la calma interior sí depende de ti. El error más común es esperar a que el mundo se calme para sentir tranquilidad. Esperar a que los demás cambien, a que las circunstancias mejoren, a que los problemas se resuelvan solos. Los estoicos sabían que esa espera era inútil, porque siempre habrá ruido, siempre habrá retos. Si tu paz depende de lo externo, nunca será tuya. La paz verdadera es fruto de la práctica.
Es levantarte cada día y ejercitar tu mente, como quien fortalece un músculo. Con cada pensamiento disciplinado, con cada reacción contenida, con cada emoción observada en vez de desatada, te conviertes en dueño de tu serenidad. Imagina que tu mente es como un lago. Si está agitado, no puedes ver el fondo, todo es confusión y turbiedad. Pero cuando se calma, el agua se vuelve clara, y puedes observar hasta lo más profundo. Los estoicos entrenaban la calma no porque quisieran huir de la vida, sino porque sabían que solo con serenidad podían ver la verdad de las cosas. La calma es visión. Sin paz, tomas decisiones desde la impulsividad, desde la ira, desde la impaciencia. Y esas decisiones, casi siempre, te llevan al arrepentimiento. Pero cuando entrenas tu serenidad, lo que antes parecía un obstáculo insuperable, lo ves como una lección, lo que parecía un ataque personal, lo ves como una oportunidad para practicar el control, lo que parecía injusto, lo aceptas como parte del orden del universo. Por eso Marco Aurelio decía, si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esa es la práctica, cambiar tu juicio, entrenar tu mirada, entrenar tu paz. Pero aquí está la verdad incómoda, la paz interior no se encuentra en libros, templos, viajes o maestros iluminados. La paz interior no está en otro lugar distinto a tu propia mente. Es un entrenamiento, no un hallazgo. Los estoicos no esperaban a que las circunstancias fueran perfectas para estar tranquilos. No decían, cuando tenga más dinero, estaré en calma o cuando la gente me respete, entonces tendré paz. No. Ellos entendían que si tu serenidad depende de lo que no controlas, nunca la tendrás. La paz interior se cultiva en lo cotidiano. Está en la forma en que respondes a un insulto. En cómo respiras cuando las cosas no salen como esperabas. En cómo aceptas que la vida es incierta, frágil y fugaz. Entrenarla significa que cada día tienes una oportunidad. Cuando alguien te provoca, cuando pierdes algo, cuando te enfrentas a lo inesperado. Ese es tu gimnasio. Esa es tu práctica. Séneca lo explicó con fuerza, ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Lo mismo ocurre con tu mente. Si no tienes claro que tu puerto es la calma, cualquier tormenta te arrastrará. Pero si entrenas, si decides que tu propósito es la serenidad, entonces nada podrá despojarte de ella. Por eso los estoicos practicaban visualizaciones negativas, recordaban la muerte, aceptaban el dolor y cultivaban la gratitud por lo simple. Todo eso era parte de un mismo objetivo, fortalecer su paz. La paz interior no se encuentra, se entrena. La vida no espera a que estés listo. Muchos aplazan sus sueños, creyendo que el momento ideal llegará. Pero la verdad es que nunca llega. El único instante que existe es este. El mañana no está asegurado, y el pasado ya no está en tus manos. Cada excusa que inventas es una cadena invisible que te ata a la mediocridad. El coraje no se demuestra en palabras, se demuestra en actos. Hoy puedes dar un paso. No importa si es pequeño, lo que importa es que lo des. La acción construye camino, la espera solo construye arrepentimiento. Cuando callas tus excusas, escuchas tu poder. La mente siempre encontrará razones para detenerte. Demasiado tarde, demasiado temprano, demasiado difícil. Pero esas voces no son verdades, son trampas. El verdadero silencio no es ausencia de ruido, es ausencia de miedo. Ahí, en ese lugar interno, descubres que puedes. Y cuando lo intentas, el mundo responde. Porque la vida no se entrega a los que esperan, sino a los que actúan. El tiempo no se negocia, se aprovecha. El futuro pertenece a quien tiene el valor de moverse ahora. Hay quienes mueren con sus sueños intactos. Nunca arriesgaron, nunca intentaron, nunca vivieron de verdad. Y ese es el mayor fracaso, no haberlo intentado. El dolor del esfuerzo dura un instante. El dolor del arrepentimiento dura toda una vida. La comodidad es un disfraz del miedo. Y quien vive en miedo, nunca conocerá su grandeza. Pregúntate, ¿quieres una vida fácil o una vida significativa? Porque ambas no caben en el mismo corazón. Solo quien elige el peso del esfuerzo, recibe el regalo de la libertad. Hay una fuerza silenciosa que mueve el mundo y que, sin embargo, pocos reconocen, la constancia. No es el talento, no es la suerte, no es la oportunidad. Es la capacidad de levantarte cada día y repetir el esfuerzo, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando el cansancio quiere imponerse. Los estoicos lo sabían, los grandes cambios no se construyen en un instante, sino en la repetición constante de pequeñas acciones.
Cuando entrenas tu carácter, lo haces en cada momento que eliges el esfuerzo por encima de la comodidad. Cuando fortaleces tu mente, lo logras cada vez que prefieres la disciplina antes que la distracción. La vida se teje así, con hilos de decisiones que parecen pequeñas pero que, unidas, crean un destino inquebrantable. No necesitas un momento glorioso para transformarte. Necesitas hábitos firmes, silenciosos, que moldeen tu alma en la dirección que deseas. La grandeza no se encuentra en la cima, sino en el paso firme que das cada día en el camino. El mundo puede admirar los resultados, pero la verdadera victoria está en el proceso invisible que construye al hombre fuerte, aquel que no depende de la aprobación externa, porque ya encontró su poder en la constancia. En la vida, la verdadera batalla nunca está afuera, sino dentro de ti. Puedes conquistar ciudades, tener poder o acumular riquezas, pero si no has aprendido a gobernar tu mente, serás esclavo de tus propios pensamientos. La calma interior no se hereda, no se compra, no se mendiga, se entrena todos los días, en los momentos pequeños, en las pruebas silenciosas. Lo que llamas paz no es ausencia de problemas, sino la fuerza de mantenerte firme aun cuando el mundo parece desmoronarse. La tormenta no avisa, la dificultad no pide permiso, pero tu reacción siempre será tuya. Si caes en el caos interno, cualquier obstáculo te quebrará. Si entrenas tu espíritu, incluso en la dificultad encontrarás claridad. El camino no se trata de buscar dónde esconderte, sino de aprender a caminar con firmeza en medio de la oscuridad. Y ahí, donde muchos se rinden, es donde tú encontrarás tu verdadera grandeza. La paz interior no es un destino, es una práctica. No se alcanza en un retiro lejano ni en un instante de iluminación repentina. Se cultiva en cada momento en que eliges no reaccionar con rabia, en cada instante en que decides no ceder al miedo, en cada situación en la que te niegas a ser arrastrado por la ansiedad. Los estoicos lo sabían. La mente indisciplinada es como un caballo salvaje que te lanza al suelo, pero una mente entrenada es el aliado más poderoso que existe. Y ese entrenamiento no es cómodo, no es inmediato, no es glamuroso. Es silencioso, constante, repetitivo. La mayoría busca paz evitando problemas, pero la verdadera calma nace cuando puedes estar en medio de la tormenta y mantener la serenidad. Ahí es cuando te das cuenta de que el control externo nunca fue la clave. Lo único que realmente puedes dominar es a ti mismo. Por eso los estoicos repetían: no pidas que la vida sea más fácil, hazte más fuerte. Porque no puedes dictar el rumbo del viento, pero sí puedes entrenar tu timón. Entrenar la paz interior significa aprender a reconocer la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. Esta distinción, que parece simple, es el núcleo de la libertad. Cuando entiendes que no puedes controlar la opinión de los demás, pero si tu reacción a sus palabras, dejas de desgastarte luchando batallas inútiles. Cuando comprendes que no puedes detener la muerte, pero si puedes elegir cómo vivir antes de que llegue, tu angustia se transforma en claridad. Cuando asimilas que no puedes evitar que la vida sea incierta, pero si puedes decidir actuar con virtud, tu miedo se convierte en propósito. Esa es la fortaleza que los estoicos cultivaban, una calma indestructible, no porque el mundo fuese indulgente con ellos, sino porque su mente se había convertido en un terreno firme. La mayoría espera que la paz interior se sienta como ausencia de dolor, ausencia de problemas, ausencia de conflicto. Pero en realidad, la verdadera paz interior es la habilidad de atravesar todo eso sin perderte a ti mismo. Es más parecido a un guerrero que entra en batalla sin miedo, no porque no exista el peligro, sino porque su espíritu ya está entrenado. Imagina por un momento que la vida es un mar agitado. Las olas golpean, el viento ruge, y la corriente amenaza con arrastrarte. La mayoría se desespera intentando detener la tormenta, pero el sabio sabe que esa es una lucha perdida. El sabio no cambia el mar, cambia su forma de navegarlo. La paz interior entrenada es ese timón firme que mantiene tu barca recta incluso cuando todo parece descontrolado. No es huir del caos, sino aprender a permanecer estable dentro de él. Epicteto lo expresó con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Ese es el poder de la mente entrenada. El mundo externo sigue siendo el mismo, pero tu interpretación de él puede liberarte o encadenarte. El que no entrena su interior, vive reaccionando. Se enfurece, se angustia, se deprime. El que sí lo entrena, responde con serenidad, como un arquero que, aun si falla el tiro, sabe que hizo lo que dependía de él. La paz interior entrenada no es un regalo del destino, es una conquista diaria. Así como el guerrero pule su espada, el estoico pule su mente. Cada día, con cada prueba, con cada palabra que decide no decir, con cada impulso que logra dominar, fortalece su espíritu. Marco Aurelio lo sabía bien. Era emperador,
rodeado de conflictos, guerras y traiciones, y aún así escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Ese era su secreto. No necesitaba un mundo perfecto para estar en calma. Necesitaba disciplina interior. Y es aquí donde comprendemos algo esencial: entrenar la paz interior no significa que dejarás de sentir dolor, tristeza o rabia. Significa que esas emociones ya no te dominarán. Sentirás, pero no serás esclavo de lo que sientes. Eso es libertad. Eso es poder verdadero. El que se deja arrastrar por la ira pierde más batallas que el que cae en combate. El que se hunde en la ansiedad pierde más tiempo que el que nunca lo intentó. Pero aquel que mantiene la calma, incluso en medio de la tormenta, se convierte en dueño de sí mismo. El ego se alimenta de comparaciones. No necesita logros, necesita rivales. No busca crecer, busca aparentar que crece más rápido que los demás. Esa es su trampa más sutil. En lugar de mirar tu propio camino, te distrae con la obsesión de superar el camino del otro. Los estoicos lo sabían. Epicteto advertía: si quieres progresar, acepta parecer torpe o estúpido en las cosas externas. Porque el progreso verdadero no está en lo que aparentas, sino en lo que cultivas dentro de ti. La sociedad siempre te empuja a mostrar resultados visibles. Pero los estoicos buscaban el progreso invisible, ese que no necesita testigos. La paciencia, la templanza, la serenidad, cualidades que nadie puede exhibir como un trofeo, pero que marcan la diferencia cuando llega la adversidad. El que vive para parecer, se desgasta en la carrera infinita de impresionar. El que vive para ser, descansa en la certeza de que su valor no depende de la opinión ajena. El hombre común teme la palabra disciplina. La asocia con cadenas, con límites, con renuncias. Pero los estoicos entendieron lo contrario: la disciplina es el camino hacia la verdadera libertad. Un esclavo de sus pasiones no es libre. Un esclavo de su ira no es libre. Un esclavo de la pereza, del placer inmediato o del miedo tampoco lo es. ¿Cómo podría llamarse libre alguien que no gobierna ni siquiera su propio carácter? Epicteto lo dijo con claridad: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Aquí radica la paradoja que solo la experiencia revela: mientras más te disciplinas, más libre te vuelves. La disciplina no significa rechazar la vida, sino dirigirla. No es negarte al placer, sino decidir cuándo y cómo disfrutarlo sin que te consuma. No es dejar de descansar, sino no convertir el descanso en adicción. La disciplina es el arte de recordarte cada día que eres el gobernante de tu alma. Los estoicos repetían una verdad sencilla pero poderosa: la paz no viene de controlar lo externo, sino de aceptar lo que no depende de ti. Imagina un marinero: puede ajustar las velas, pero no puede detener el viento. Puede corregir el timón, pero no puede decidir hacia dónde sopla la tormenta. Si ese marinero pierde la calma porque el mar no obedece, se hunde antes que el barco. Pero si acepta que el mar tiene sus propias leyes, navega con serenidad incluso en medio del caos. La vida es ese mar. El trabajo, la salud, las relaciones, el futuro, nada de eso está completamente en tu poder. Pero tu actitud, tu respuesta, tu templanza, eso sí está bajo tu dominio. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra lo inevitable. Ya no discutes con la realidad, ya no te rompes intentando forzar lo que no puede ser forzado. Empiezas a fluir con lo que llega, y paradójicamente, ahí aparece la verdadera fortaleza. Los estoicos no buscaban huir del dolor, sino enfrentarlo con entereza. No buscaban un mundo perfecto, sino un espíritu inquebrantable ante la imperfección. Porque lo que te altera no es lo que sucede, sino lo que piensas sobre ello. Aceptación no es resignación. Es el reconocimiento sereno de que hay un orden más grande que tú, y que tu papel no es dominarlo, sino jugar tu parte con virtud. Y en esa aceptación, nace algo invencible: la paz interior. No te engañes. El mayor enemigo que enfrentas no está afuera, sino dentro de ti. El ruido de tu mente, las excusas, los miedos, la ansiedad por lo que aún no llega, todo eso es más poderoso que cualquier obstáculo externo. Los estoicos lo entendían. La vida no se gana conquistando ciudades, riquezas o aplausos, sino dominando la propia alma. Cuando dejas de vivir en reacción al mundo, y comienzas a actuar desde tu centro, el mundo ya no tiene poder sobre ti. El campo de batalla es tu mente. Ahí se decide tu libertad o tu esclavitud. La verdadera grandeza no se construye en un día de gloria, sino en los pequeños actos invisibles que nadie aplaude. El estoico no busca reconocimiento, porque sabe que el verdadero juez es su propia conciencia. No necesitas que te vean resistiendo la tentación, el dolor o el miedo.
Basta con que tú sepas que elegiste lo correcto. Esa disciplina silenciosa, invisible para los demás, es la que moldea un carácter inquebrantable. La victoria está en la consistencia, no en la demostración. Mientras más cosas necesitas para ser feliz, más frágil eres. Los estoicos lo sabían. Depender del azar, de la opinión de los demás o de la fortuna, te convierte en esclavo. El poder verdadero está en necesitar menos, en reducir tus cadenas, en liberarte de todo aquello que creías indispensable. El hombre que nada necesita es invencible, porque nada puede serle arrebatado. El mundo grita, discute, exige. Pero el estoico aprende a callar, no porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que el silencio es un arma. El silencio es resistencia, es paciencia, es dominio de uno mismo. No necesitas hablar para demostrar tu valor, tu calma lo dice todo. Donde otros se alteran, tú permaneces firme. Ese contraste es tu mayor victoria. ¿Quieres que siga desarrollando más bloques con esta misma fuerza y tono hasta completar un cuerpo aún más extenso y profundo? ¿O prefieres que vaya agrupando varias partes en secciones temáticas más grandes para que sea más fácil de usar en tu vídeo? La derrota no es lo que duele, sino lo que pensamos de ella. Epicteto repetía, no nos afecta lo que ocurre, sino lo que opinamos sobre ello. Imagina perder un trabajo, un amor, una oportunidad. El dolor surge de la narrativa que construimos, esto significa que no valgo. Pero si cambiamos el juicio, cambiamos la herida. Para un estoico, la derrota es solo información. Una señal que muestra qué camino no funcionó. No es un insulto al carácter, sino una brújula que corrige la ruta. Marco Aurelio lo entendía bien. Cuando enfrentaba pérdidas militares o políticas, no se hundía en la queja. Preguntaba, ¿qué parte de esto depende de mí? ¿Qué puedo aprender? La derrota se convierte entonces en el material para la victoria interior. Porque perder en lo externo, pero mantener la calma en lo interno, ya es ganar en un nivel más alto. El estoico no teme a la derrota. Teme, en todo caso, perder su integridad frente a ella. Un hombre puede conquistar imperios y aún ser esclavo de lo que otros piensan de él. La verdadera libertad, decía Séneca, es ser independiente de la opinión ajena. Vivimos en un mundo donde las voces externas son ensordecedoras. Críticas, juicios, comparaciones. Cada palabra puede convertirse en una cadena invisible si no entrenamos la mente. El estoico se pregunta, ¿me afecta porque es verdad o porque hiere mi vanidad? Si es verdad, se agradece. Si es mentira, se ignora. Marco Aurelio escribió, recuerda cuán breve es la fama. Todos esos que hablan de ti pronto morirán, y así también sus juicios. ¿Vale la pena ser prisionero de ecos que desaparecerán? El que busca aplausos nunca descansa, porque siempre hay un nuevo público que complacer. En cambio, quien se rige por sus principios, duerme tranquilo aunque el mundo entero le critique. La grandeza no está en ser admirado, sino en no necesitar admiración para vivir en paz. Cuando el hombre deposita su valor en lo que otros piensan de él, pierde el timón de su vida. Se convierte en un barco arrastrado por los vientos de la aprobación y la crítica. Un día el viento sopla a favor, lo elevan los elogios, lo exaltan, lo aplauden. Cree que ha llegado a la cima. Pero al siguiente, el mismo viento cambia, lo cuestionan, lo señalan, lo insultan. Y entonces todo su mundo se derrumba, porque nunca estuvo sostenido en cimientos propios, sino en la arena movediza de la opinión ajena. El estoico veía con claridad que esta es una de las trampas más peligrosas para el alma. Marco Aurelio advertía que la fama, los juicios, las palabras que los demás arrojan sobre nosotros, no son más que humo, una niebla que se disipa en el aire. Preguntaba, ¿qué sentido tiene vivir atado a lo que pronto no existirá? Los que hoy te aclaman, mañana estarán en la tumba. Sus voces, sus risas, sus críticas, se perderán en el tiempo. Y si tú entregaste tu vida a complacerlos, ¿qué quedará de ti? El sabio no busca agradar. No necesita aprobación, porque entiende que la verdadera dignidad nace de la coherencia interna. Séneca lo resumió con fuerza, el que se complace en ser aprobado por otros, necesariamente se desagrada a sí mismo. Porque cuando moldeas tu vida a las expectativas externas, inevitablemente traicionas tu propia esencia. El estoico se ejercita en la indiferencia hacia los aplausos y las críticas. No porque desprecia a las personas, sino porque comprende que esas voces no definen su valor. Aprende a escuchar lo que es útil, lo que aporta verdad, pero rechaza la esclavitud de depender del juicio externo para sentir paz. El hombre común busca ser admirado, pero el sabio busca ser íntegro. Y entre esos dos caminos hay un abismo.
La admiración puede evaporarse en un instante. La integridad, en cambio, se mantiene aunque el mundo entero decida condenarte. La pregunta es, ¿quieres vivir como un actor que cambia de máscara según el público, o como un ser auténtico que, aún solo en el silencio, sigue siendo el mismo? Imagina que despiertas una mañana y descubres que nada a tu alrededor cambió, las mismas paredes, las mismas calles, la misma gente. Pero dentro de ti algo es distinto. Ya no estás buscando huir de tus problemas ni escapar de tus emociones. Has comprendido que todo aquello que tratas de evitar se multiplica, y que todo lo que decides enfrentar se disuelve. Los estoicos lo entendían con claridad. El sufrimiento real no viene de la circunstancia, sino de tu resistencia a aceptarla. Cuando luchas contra lo inevitable, pierdes siempre. Pero cuando aceptas lo que no puedes cambiar y enfocas tu energía en lo que sí depende de ti, ahí encuentras poder. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tu mente. Y esa diferencia lo es todo. Piénsalo, ¿cuántas veces te has desgastado por cosas que nunca estuvieron bajo tu mando? ¿El clima? ¿Las opiniones de los demás? ¿La injusticia del pasado? ¿El miedo al futuro? Esa obsesión por controlar lo incontrolable te quita vida, te roba paz y destruye tu enfoque. El estoicismo no te pide resignación, sino acción inteligente. No te dice aguanta pasivamente, te dice elige dónde poner tu fuerza. Es una llamada a ser estratega de tu vida, no esclavo de ella. La trampa del ego siempre está en querer dominar lo externo, tener la razón en una discusión, ganar cada batalla, controlar cada detalle. Pero el verdadero dominio no es sobre el mundo, sino sobre ti mismo. Esa es la victoria más alta, gobernarte en medio de un caos que no puedes gobernar. No se trata de que la vida se haga más fácil. Se trata de que tú te hagas más fuerte. Y esa fortaleza nace del entrenamiento diario. Observar tus pensamientos, distinguir lo que depende de ti, aceptar lo que no depende y actuar con excelencia en lo que sí. Lo que temes no tiene poder sobre ti. Lo que te hiere no es la situación, sino tu interpretación. Lo que te detiene no es el obstáculo, sino tu falta de enfoque. Y cuando comprendes esto, el mundo deja de ser un enemigo y se convierte en un campo de entrenamiento. La serenidad no es un regalo, es una disciplina. Muchos esperan que llegue por sí sola, como un amanecer que aparece sin esfuerzo. Pero los estoicos enseñaron que la calma se entrena como un músculo. Cada día, con pequeñas decisiones, moldeamos la manera en que reaccionamos. Cuando alguien te ofende y eliges callar en lugar de explotar, fortaleces tu serenidad. Cuando las circunstancias se tuercen y decides adaptarte en lugar de quejarte, afinas tu temple. Cuando la incertidumbre golpea y confías en tu preparación en lugar de dejarte llevar por el pánico, expandes tu fortaleza interna. Marco Aurelio lo expresaba con claridad: no dejes que tu mente se perturbe por lo que no depende de ti. Esa frase es más que un consejo, es un método de entrenamiento. Significa recordar cada día que tu paz no depende del caos externo, sino de la claridad de tu interior. La serenidad no surge porque el mundo se vuelve perfecto, surge porque tú decides no dejar que el mundo te robe la paz. Pregúntate, ¿cuántas veces pierdes tu tranquilidad por cosas pequeñas? Un comentario, una demora, una mirada. Allí está tu campo de batalla. Entrenar serenidad no es esperar grandes desafíos, es aprender a sostener la calma en lo cotidiano. Esa es la verdadera victoria estoica. Hay una fortaleza que no se mide en músculos ni en gritos, sino en silencio y constancia. Es la fortaleza invisible del espíritu. Los estoicos entendieron que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en gobernarse a uno mismo. Cualquiera puede levantar peso en un gimnasio, pero ¿cuántos pueden resistir la tentación de la ira? Cualquiera puede imponer su voz en una discusión, pero ¿cuántos pueden imponer silencio a su ego? Esa es la diferencia entre fuerza y fortaleza. Una es visible, la otra se construye en la intimidad, sin aplausos, sin espectadores. Séneca escribió: nadie es más poderoso que quien se gobierna a sí mismo. Esa frase encierra la esencia de la fortaleza estoica. El hombre que domina su mente puede perder riquezas, amistades o posición, pero jamás perderá su mayor tesoro, la libertad interior. Pregúntate, ¿qué tan fuerte eres en lo invisible? ¿Eres capaz de soportar críticas sin quebrarte, fracasos sin rendirte, tentaciones sin ceder? Esa es la medida de tu fortaleza real. Los estoicos veían la vida como un examen permanente, no como un espectáculo. Cada día era una oportunidad de demostrar su carácter, no ante los demás, sino ante sí mismos. No necesitaban testigos, ni aprobación, ni un público que aplaudiera.
Su único juez era su propia conciencia. Epicteto lo dejó claro: no busques que las cosas sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serena. Esa frase no invita a la pasividad, sino a la aceptación activa. La vida te pone pruebas que no elegiste, enfermedades, pérdidas, desilusiones. El examen no consiste en evitarlas, sino en cómo respondes ante ellas. Cada día tienes dos caminos: reaccionar como víctima o actuar como protagonista. El examen nunca se detiene. No es de una sola materia, sino de muchas: paciencia, templanza, humildad, perseverancia. Y cada fallo no es un castigo, sino una lección que te indica dónde seguir entrenando. El sabio estoico nunca decía: ¿por qué a mí? Decía: ¿qué me corresponde hacer ahora con lo que me ha tocado? Esa mentalidad lo convertía en un estudiante eterno, y al mismo tiempo en un maestro de sí mismo. La paz interior, según los estoicos, no era un premio para unos pocos afortunados ni un regalo que aparecía de repente. Era el fruto de una práctica diaria, tan rigurosa como la de un atleta entrenando su cuerpo. Epicteto lo decía con claridad: así como no esperas levantar pesas pesadas sin antes entrenar con las ligeras, no puedes esperar enfrentar grandes crisis sin antes entrenar tu mente en lo pequeño. La calma no llega de la nada, se cultiva en cada pensamiento, en cada decisión, en cada instante. Imagina la vida como un gimnasio invisible. Cada insulto que recibes es una pesa que puedes elegir levantar sin enojarte. Cada contratiempo es una oportunidad de fortalecer tu tolerancia. Cada pérdida es un entrenamiento para recordar que nada nos pertenece para siempre. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones como filosofía abstracta. Eran recordatorios para sí mismo, pequeñas prácticas mentales, un entrenamiento continuo para mantener la serenidad en medio del caos del imperio. El error más común que cometemos es pensar que la paz interior vendrá cuando las cosas externas se ordenen, cuando haya menos problemas, cuando los demás cambien, cuando logremos todo lo que deseamos. Los estoicos advertían que esa es una ilusión peligrosa. La paz no depende de lo externo, porque lo externo nunca estará bajo nuestro control absoluto. Si esperas a que todo a tu alrededor sea perfecto, morirás esperando. La verdadera paz nace dentro, en tu capacidad de gobernarte a ti mismo frente a cualquier circunstancia. Entrenar la calma significa empezar por lo más sencillo: no reaccionar al instante cuando alguien te ofende, aprender a respirar profundamente en un momento de ira, observar tus pensamientos antes de dejar que dominen tus emociones. Séneca enseñaba que el mayor poder del hombre es dominarse a sí mismo. Esa práctica diaria, repetida miles de veces, se convierte en un escudo que te permite mantenerte firme incluso cuando la tormenta golpea con más fuerza. Un soldado no espera la batalla para aprender a blandir la espada, entrena cada día. Un músico no improvisa en un concierto sin haber practicado miles de horas. Del mismo modo, tú no puedes esperar encontrar paz en medio de una crisis si nunca entrenaste tu mente en lo cotidiano. La práctica diaria es la única preparación real para la vida. No es un adorno filosófico. Es un acto de supervivencia emocional. Cada día ofrece innumerables oportunidades de entrenamiento. Cuando estás en un tráfico insoportable, puedes entrenar la paciencia. Cuando las cosas no salen como esperabas, puedes entrenar la aceptación. Cuando alguien cercano te hiere, puedes entrenar el perdón, o al menos, la templanza. Cada instante es un campo de entrenamiento, y cada reacción es una repetición que moldea tu carácter. La grandeza de los estoicos fue entender que no se trataba de alcanzar un estado permanente de calma absoluta, eso sería inhumano, sino de fortalecer el alma para regresar a la serenidad una y otra vez, incluso después de caer. La paz no es ausencia de turbulencia, es la capacidad de permanecer centrado en medio de ella. Es como el mar profundo: aunque en la superficie las olas se agiten, en las profundidades reina la calma. La invitación de los estoicos no era huir del mundo para encontrar paz, sino permanecer dentro del mundo, y aún así, conservarla. Esa es la verdadera fortaleza, no la del retiro total, sino la del alma entrenada que puede atravesar cualquier circunstancia sin perder su centro. La paz no es refugio, es fuerza. Y como toda fuerza, se construye con disciplina, constancia y entrenamiento. Por eso, si hoy sientes que tu mente es un campo de batalla, no lo tomes como fracaso, sino como señal de que el entrenamiento es necesario. Cada pensamiento que controlas, cada emoción que observas en vez de dejar que te arrastre, es una repetición más en tu gimnasio interno. Y así, día tras día, sin darte cuenta, estarás forjando la calma que los demás confunden con un milagro, pero que tú sabrás que fue siempre el fruto de tu práctica. La mente humana es un campo de batalla. No contra los demás, sino contra uno mismo.
Allí se enfrentan los pensamientos que buscan arrastrarnos hacia la duda, el miedo y la inercia, contra la voz serena de la razón que nos invita a elegir con sabiduría. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y en esa frase sencilla se encierra una de las llaves maestras de la libertad interior. Imagina la vida como un río caudaloso. El agua nunca deja de correr, los cambios son inevitables y muchas veces las corrientes parecen arrastrarnos en direcciones que no elegimos. El hombre común se deja llevar, golpeando contra las rocas, culpando al río por su destino. Pero el estoico entiende que aunque no pueda detener la corriente, siempre puede aprender a remar, siempre puede elegir la forma en que navega. Aquí radica la grandeza de la práctica estoica, en reconocer que el control absoluto sobre lo externo es una ilusión, pero el gobierno de uno mismo es un poder real, constante y suficiente para transformar la experiencia de vivir. El estoico no busca que la vida sea más fácil, sino que su carácter sea más fuerte. No suplica un camino sin obstáculos, sino que aprende a convertir cada piedra en peldaño. La gente suele pensar que la disciplina es una forma de represión, cuando en realidad es lo contrario, es la más alta expresión de libertad. Porque quien no es dueño de sus impulsos, es esclavo de ellos. El que necesita siempre más, nunca tiene suficiente. El que teme perder, ya vive perdiendo. La disciplina estoica libera al hombre de esas cadenas invisibles. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y presiones inimaginables, escribió en sus meditaciones: tu mente se convierte en lo que piensas constantemente. Él no estaba hablando desde la comodidad de un templo o un retiro pacífico, sino desde el corazón del caos político y militar del Imperio Romano. Si alguien tenía motivos para rendirse ante las circunstancias, era él. Pero no lo hizo. Porque comprendió que nadie puede obligarte a pensar de un modo que no elijas. Nadie puede apoderarse de tu voluntad si tú decides mantenerla firme. Y es aquí donde la enseñanza se hace práctica. Cuando la vida nos presenta dolor, rechazo o pérdida, la reacción inmediata suele ser huir, quejarnos o culpar. Pero el estoico pregunta: ¿qué depende de mí en este momento? Quizá no pueda cambiar la situación, pero sí puedo cambiar mi respuesta. Quizá no pueda evitar la tormenta, pero sí puedo decidir cómo caminar bajo la lluvia. Esa diferencia es la que separa al hombre común del hombre fuerte. La que divide a quienes se ahogan en la corriente de la vida, de quienes aprenden a flotar. Los estoicos sabían algo que hoy nos cuesta aceptar: perder también es una forma de ganar. No se trata de romantizar la derrota, sino de comprender que cada pérdida es una maestra silenciosa que te entrena para lo que viene después. Marco Aurelio lo decía con claridad: lo que ocurre a cada uno es para el bien del todo, y lo que es bueno para el todo no puede dañar a la parte. Bajo esta mirada, incluso la adversidad más dura se integra en un orden mayor que, aunque no entiendas en el momento, fortalece tu carácter. Perder dinero, perder estatus, perder relaciones, el dolor es real, pero el significado depende de ti. Si lo observas con calma, la pérdida te ha enseñado más que cualquier victoria fácil. Te obliga a soltar lo que no controlas, a redirigir tu energía, a desapegarte de lo superficial. Epicteto lo resumía en su consejo más famoso: nunca digas, he perdido algo, di, lo he devuelto. Porque nada de lo que posees es verdaderamente tuyo, ni las cosas, ni las personas, ni siquiera tu propio cuerpo. Lo único que tienes es tu voluntad y la manera en la que respondes. Y aquí está la clave: cuando aprendes a perder sin perderte a ti mismo, ya no eres vulnerable. Ya no estás encadenado a lo que el mundo te da o te quita. Imagina a un general que pierde una batalla, pero en esa retirada aprende la estrategia que luego le dará la victoria final. Imagina a un artesano que fracasa en su obra, pero ese fracaso lo empuja a perfeccionar la técnica que lo convertirá en maestro. Imagina a un hombre que pierde una relación, pero en esa pérdida descubre quién es en realidad, y qué es lo que en verdad merece. La pérdida, vista con ojos estoicos, es un entrenamiento. Cada renuncia, cada derrota, cada despedida, pulveriza la ilusión de control y te acerca más a la libertad interior. El mundo moderno te dice que evites perder a toda costa, que acumules, que ganes siempre. Pero esa búsqueda incesante te hace débil, porque te ata a lo externo. Los estoicos, en cambio, nos enseñan que aceptar la pérdida con dignidad es la mayor de las victorias. Porque el día que aprendas a perder sin miedo, el mundo ya no tendrá poder sobre ti. El estoicismo enseña que los mayores enemigos no están afuera, sino en nuestra mente. No son las circunstancias lo que nos destruye, sino la forma en que las interpretamos. Un insulto no hiere por sí mismo, hiere la interpretación que hacemos de él, la importancia que le damos, la reacción que permitimos que surja. Por eso Epicteto decía:
No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El sabio estoico aprende a filtrar la realidad. Frente a un desafío, se pregunta, ¿esto depende de mí o no? Si depende de mí, lo enfrento con disciplina y serenidad. Si no depende de mí, lo acepto con calma, sin dejar que me robe mi energía. Esa distinción, entre lo que controlamos y lo que no, es la base de una vida estable, fuerte y libre. Cuando olvidamos esa enseñanza, nos convertimos en esclavos de todo lo externo. Nos perturba la opinión de los demás, el paso del tiempo, las pérdidas inevitables, el azar. Y en esa esclavitud interior perdemos lo único que de verdad tenemos: nuestra libertad de respuesta. Marco Aurelio, que cargaba con el peso de gobernar un imperio, escribió en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el control verdadero no es dominar el mundo, sino a uno mismo. Imagina a alguien que intenta controlar lo incontrolable, quiere que todos lo aprueben, que la fortuna nunca le falle, que la vida siempre le sonría. Esa persona está condenada a la frustración eterna. En cambio, aquel que se centra en controlar sus juicios, sus emociones y sus actos, aunque el mundo se derrumbe, siempre mantiene su dignidad. El estoico no busca huir de las dificultades. Al contrario, las utiliza como entrenamiento. Cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer el carácter. La crítica se transforma en ocasión para practicar la paciencia. La pérdida se convierte en recordatorio de la impermanencia. El fracaso en escuela de humildad. Así, la vida deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. El sabio no maldice la tormenta, aprende a navegar en ella. No maldice la oscuridad, enciende su propia lámpara interior. Porque sabe que nada externo tiene poder real sobre él, a menos que él mismo se lo conceda. El estoicismo nos recuerda que la vida no se mide por la acumulación de posesiones, títulos o reconocimientos, sino por la manera en que respondemos a lo que nos sucede. La verdadera riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos. Cuando liberas tu mente de la dependencia hacia lo externo, cuando no condicionas tu paz al resultado de los acontecimientos, descubres una libertad que nadie puede arrebatarte. Esa libertad no es ruidosa ni se proclama con palabras grandilocuentes, es silenciosa, firme y consistente. Es la seguridad de saber que pase lo que pase, podrás mantenerte de pie, íntegro y dueño de ti mismo. Los estoicos enseñaban que la naturaleza nos dio una sola tarea: vivir con virtud. Eso significa actuar de acuerdo con la razón, cultivar la templanza, la justicia, la fortaleza y la sabiduría. Todo lo demás, dinero, poder, fama, éxito, son cosas externas, indiferentes. No son malas en sí mismas, pero se vuelven cadenas cuando permitimos que nos controlen. Epicteto, nacido esclavo, lo entendió mejor que nadie, no importaba su condición externa, porque su mente era invencible. Él repetía: nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Y ese es uno de los pilares más poderosos de esta filosofía. No se trata de cambiar lo externo, sino de entrenar lo interno. Imagina por un instante qué significaría para ti vivir de esta manera. ¿Cuántas preocupaciones se disolverían de inmediato? ¿Cuánto miedo dejaría de dominarte si recordaras que nada externo define tu valor? La vida se transforma cuando comprendes que lo único que te pertenece por completo es tu carácter, tu juicio, tu actitud frente a las pruebas. Todo lo demás puede ser arrebatado en cualquier momento. El estoicismo, lejos de ser una filosofía fría, es profundamente humana. Te enseña a aceptar el dolor sin huir de él, a abrazar la incertidumbre sin miedo, a caminar entre la fortuna y la desgracia con la misma serenidad. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, anotaba cada noche en sus meditaciones que el poder, la gloria y la riqueza eran humo, ilusiones pasajeras. Y sin embargo, lo que realmente quedaba era la capacidad de ser justo, de ser humilde, de ser bueno incluso en medio de la adversidad. Esa es la verdadera victoria. La autosuficiencia no significa vivir aislado, ni rechazar el afecto o la compañía de los demás. Los estoicos nunca predicaron un camino de soledad forzada, sino de fortaleza interior. Para Marco Aurelio, la clave estaba en relacionarse con los demás sin depender de ellos para sentirse valioso. Tú puedes amar, ayudar, servir y compartir tu vida, pero sin convertir a nadie en la fuente de tu estabilidad. Porque si lo haces, cada vez que esa persona falle, se aleje o cambie, sentirás que tu mundo se derrumba. Y ese no es un mundo estable, ese es un mundo construido sobre arenas movedizas. La verdadera libertad surge cuando sabes que puedes dar amor sin quedar encadenado a la respuesta del otro,
cuando puedes disfrutar de la compañía sin temer a la soledad, y cuando puedes valorar a alguien sin perderte a ti mismo. Esa es la esencia de la autosuficiencia, no es cerrarse, es sostenerse. Un hombre que ha aprendido esto no se quiebra cuando la vida lo pone a prueba. Puede perder amigos, riqueza, trabajo, incluso reputación, pero no pierde su centro. Porque su centro no depende de lo que otros digan, hagan o piensen. Séneca lo resumía con una claridad brutal: el sabio se basta a sí mismo, y sin embargo desea amigos, vecinos y compañía. No porque los necesite, sino porque quiere compartir. Esa frase encierra la fuerza de la autosuficiencia: querer, sin necesitar; dar, sin esperar; recibir, sin depender. Y aquí es donde la sabiduría estoica se convierte en una práctica diaria. Cada vez que te mires al espejo, pregúntate: ¿de qué depende hoy mi paz? ¿De la opinión de alguien? ¿Del resultado de un plan? ¿De la validación externa? Si la respuesta es sí, todavía hay cadenas que debes romper. Porque mientras tu tranquilidad dependa de factores externos, siempre habrá algo que pueda arrebatártela. Pero cuando descubres que ya tienes dentro todo lo que necesitas, el coraje para enfrentar lo inevitable, la disciplina para actuar con rectitud, la paciencia para aceptar lo que no controlas, entonces la vida deja de ser un campo de batalla contra el mundo y se convierte en un entrenamiento contigo mismo. Los estoicos llamaban a este entrenamiento prosoché, atención plena, vigilancia de uno mismo. Es un recordatorio constante de no entregarte al vaivén de los acontecimientos, sino de observarlos, responder con sabiduría y mantener tu eje. Porque la autosuficiencia no es un destino, es una práctica diaria, un esfuerzo continuo por volver a ti mismo. El sufrimiento que nos persigue no está en las cosas que nos suceden, sino en cómo reaccionamos ante ellas. Un insulto, por ejemplo, no tiene poder en sí mismo. Es aire que viaja en forma de palabras. Sin embargo, si decides quedarte atrapado en él, si lo haces tuyo, entonces el insulto adquiere poder sobre ti. Eso es exactamente lo que los estoicos querían enseñarnos. Nadie puede dañarte sin tu consentimiento interior. Imagina una situación cotidiana. Vas por la calle, alguien te mira mal, otro te habla con desprecio, otro más intenta humillarte con sarcasmo. La reacción más común es responder con rabia, sentir enojo, armar una pelea o dejar que esas palabras envenenen tu día entero. Pero el estoico hace otra cosa: observa, respira, recuerda que nada de eso puede tocar lo esencial de lo que es. Lo externo no tiene el poder de penetrar en tu mente si tú no le abres la puerta. Epicteto lo decía con una claridad que atraviesa siglos: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esto significa que el golpe real nunca viene de afuera, viene de dentro. El insulto, la traición, el desprecio, no son más que estímulos externos. El verdadero dolor nace cuando los interpretas como un ataque a tu valor, cuando te identificas con lo que otros piensan, cuando entregas tu tranquilidad a manos ajenas. Aquí está el secreto: el mundo siempre te lanzará pruebas. Habrá caos, injusticia, palabras hirientes, engaños, pérdidas. Pero nada de eso tiene un filo que pueda atravesarte si no decides clavártelo tú mismo. Los estoicos entrenaban su mente para ser murallas, no porque fueran fríos o indiferentes, sino porque entendían que la única verdadera libertad es interior. Pregúntate: ¿cuántas veces sufriste más por lo que imaginaste que por lo que realmente pasó? ¿Cuántas noches perdiste el sueño por algo que no estaba bajo tu control? Eso es lo que te encadena, no lo que sucede, sino lo que tu mente fabrica con lo que sucede. El camino estoico es aprender a elegir dónde pones tu fuerza. Puedes malgastarla en reaccionar a cada palabra, a cada gesto, a cada circunstancia. O puedes preservarla, guardarla para lo esencial, para aquello que depende de ti, tu carácter, tus acciones, tu virtud. Porque el dolor es inevitable, sí, pero el sufrimiento es opcional. Y esa diferencia lo cambia todo. Muchos creen que la paz interior significa vivir una vida libre de problemas. Pero los estoicos eran claros: la serenidad no se consigue eliminando el dolor, sino aprendiendo a gobernarlo. No puedes controlar que la vida te golpee, pero sí puedes decidir qué haces con esos golpes. Séneca lo expresaba con crudeza: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Lo mismo pasa con el sufrimiento: no es que sea invencible, es que le entregamos un poder que no merece. Cuando aceptas que el dolor, la frustración o la pérdida forman parte del juego de la vida, dejas de huir de ellos. Y en ese instante, dejas de ser víctima y te conviertes en dueño de tu destino. Marco Aurelio, acosado por enfermedades, traiciones y guerras constantes, no buscaba eliminar el dolor. Buscaba atravesarlo con dignidad. Sabía que lo que hiere no es el hecho en sí,
sino el juicio que hacemos sobre él. Imagina que la vida es como el mar, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Los estoicos entrenaban su mente como un marinero entrena su barco. Cada tormenta no era un castigo, era un campo de entrenamiento para la virtud. El dolor físico, la pérdida de un ser querido, la traición de un amigo, el fracaso de un proyecto, todos estos eventos eran oportunidades para ejercitar el temple. Epicteto lo decía sin adornos: no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. La serenidad no es ausencia de dolor. Es fuerza en medio de él. Es mantenerte en pie cuando otros se derrumban. Es recordar que dentro de ti hay un espacio invulnerable, al que nada ni nadie puede acceder sin tu permiso. El mundo moderno nos ha hecho creer que ser feliz es eliminar incomodidades, acumular placeres y evitar cualquier roce con la realidad. Los estoicos proponían lo contrario: buscar en el dolor un maestro, no un enemigo. Quien aprende a soportar el dolor sin quebrarse, sin perder su integridad, se vuelve indestructible. No porque no sienta, sino porque ya no depende de lo externo para mantenerse firme. La serenidad, en última instancia, es valentía. Es mirar al dolor a los ojos y decirle: puedes estar aquí, pero no me controlarás. El estoicismo no promete una vida sin dolor, ni una existencia sin dificultades. Lo que promete es darte las herramientas para no ser destruido por ellas. Los estoicos sabían que la vida podía golpearte en cualquier momento, que la fortuna era inestable, que las personas podían traicionarte, que la salud podía desmoronarse, que la riqueza podía desaparecer. Y aún así, sostenían una certeza inquebrantable: nada externo tiene el poder de quebrar a quien ya se ha fortalecido por dentro. Marco Aurelio lo expresó con claridad: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Esa idea es revolucionaria, porque significa que el sufrimiento no está en lo que ocurre, sino en cómo lo interpretamos. Y si el dolor nace de nuestra interpretación, entonces también la fuerza para superarlo nace de allí mismo. Cuando dejamos de huir de nosotros y empezamos a entrenarnos en la aceptación, descubrimos que la mayoría de las cosas que creíamos insoportables eran en realidad soportables. Que lo que parecía un desastre absoluto podía ser, visto desde otro ángulo, una oportunidad para crecer. Que lo que pensábamos que iba a destruirnos terminó forjando una versión más sólida de quienes somos. Pero esta transformación no sucede de manera automática. Es un ejercicio constante. Los estoicos proponían algo que hoy llamaríamos entrenamiento mental. Al despertar, se preparaban recordando que en el día iban a encontrar personas ingratas, injustas, egoístas o crueles. No lo hacían para amargarse, sino para no sorprenderse. Así, cuando llegaba el momento, no reaccionaban con indignación, sino con serenidad. La clave es la anticipación. No como paranoia, sino como entrenamiento. El soldado que se entrena en tiempos de paz no lo hace porque ame la guerra, sino porque sabe que, si ésta llega, debe estar listo. Lo mismo ocurre con el alma. Quien entrena su mente en la dificultad cotidiana no busca sufrir, pero sabe que cuando el dolor inevitable llegue, estará preparado. El estoico no pide un camino fácil, pide fuerza para recorrer el camino tal cual es. No busca que la vida cambie, cambia él mismo para enfrentarse a la vida. Esa es la enseñanza que, si la llevamos a lo más profundo, nos libera de la necesidad de controlar lo que nunca estuvo en nuestras manos. La paz interior no es un hallazgo repentino, ni una revelación que llega de la nada. Es una disciplina, un trabajo silencioso que se practica todos los días. Los estoicos lo sabían muy bien. La mente humana es como un campo, y si no lo cultivas con cuidado, se llena de maleza. La paz, entonces, no se encuentra en una montaña sagrada, ni en el fondo de un viaje exótico, sino en los hábitos diarios, en los pensamientos que decides alimentar y en las emociones que decides no dejar crecer. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y aquí está la clave. Si esperas que el mundo deje de ser caótico para encontrar calma, nunca la tendrás. El mundo no cambia porque lo desees, eres tú quien debe entrenarse para cambiar su relación con él. Entrenar la paz interior significa aprender a observar sin reaccionar de inmediato. Significa aceptar que no tienes control sobre lo que otros dicen, piensan o hacen, pero sí sobre cómo respondes. Es preguntarte: ¿esto merece mi enojo o mi silencio es más poderoso? Paz interior no es debilidad, es dominio. No es indiferencia, es fuerza. No es huida del mundo, es permanecer firme en medio de él. Marco Aurelio lo practicaba cada día. En sus meditaciones escribía como si hablara consigo mismo, recordándose que debía mantener la calma frente a la injusticia, la traición y la adversidad.
Él entendía que la paz no es un destino, es una práctica. Cada día se ejercita, como un músculo que se fortalece con el uso. Y este es el error más común. Muchos buscan la paz como quien busca un tesoro escondido. Leen libros, viajan lejos, cambian de entorno. Pero los estoicos lo sabían. Puedes ir a las montañas y aún así llevar el ruido contigo. Porque el ruido no está afuera, está dentro. Por eso, entrenar la paz interior significa trabajar en tu mente más que en tu entorno. No puedes silenciar el mundo, pero puedes entrenarte para no ser dominado por él. Y la práctica es simple, aunque difícil. Cada vez que te enoje algo, respira antes de reaccionar. Cada vez que alguien te ofenda, recuerda que su acción no define tu valor. Cada vez que te invada la ansiedad, recuérdate que lo que controlas está en ti, no afuera. Si haces esto cada día, no encontrarás paz, la construirás. Y esa paz, nadie podrá arrebatártela. Imagina que llevas años luchando contra algo que no puedes cambiar. Puede ser una pérdida, un rechazo, una situación injusta o incluso tu propia fragilidad humana. Luchas, te desgastas, intentas negarlo, pero la realidad sigue estando ahí. Esa lucha interna no te hace libre, sino prisionero. Aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo, la aceptación. Aceptar no significa rendirse ni resignarse. No es un me conformo, ni mucho menos un abandono de tus aspiraciones. Aceptar es mirar la realidad con valentía y decir, esto es lo que es, y no lo que yo deseo que sea. Pero a partir de aquí, decido cómo actuar. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano no viene de la realidad en sí, sino de nuestra resistencia a ella. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Si pierdes un empleo, la pérdida en sí es un hecho. Pero es tu interpretación. Soy un fracaso, nunca me recuperaré, la vida es injusta, lo que envenena tu mente y multiplica el dolor. Aceptar es cortar esas cadenas. Es ver la realidad tal como es, desnuda, sin adornos, sin fantasías, sin distorsiones. Y desde ahí, empezar a construir. Marco Aurelio lo entendía muy bien. En sus meditaciones, frente a las adversidades de gobernar un imperio, a las traiciones, a la guerra, a la peste y a la muerte, escribió, amar lo que nos sucede, lo que estaba destinado. Nada es más adecuado. No dijo que fuera fácil, no dijo que le gustara todo lo que pasaba. Pero comprendía que resistirse a lo inevitable era como pelear contra el viento, inútil y desgastante. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has perdido energía deseando que algo no hubiera sucedido? ¿Cuántos días, meses o incluso años has gastado en ese bucle mental de ¿por qué a mí? Esa es la prisión de la no aceptación. Aceptar libera. Cuando aceptas que alguien ya no forma parte de tu vida, dejas espacio para nuevas relaciones. Cuando aceptas que cometiste un error, abres la puerta al aprendizaje. Cuando aceptas que hay cosas que nunca podrás controlar, concentras tu energía en lo que sí depende de ti. La aceptación no borra el dolor, pero lo transforma. Lo convierte en sabiduría. Y esa sabiduría se convierte en fortaleza. Los estoicos lo sabían, aceptar no es rendirse, es comenzar a vivir de verdad. Imagina que toda tu vida has vivido con la ilusión de que lo que necesitas para ser feliz está afuera de ti, en los logros, en el reconocimiento, en las posesiones. Así vive la mayoría. Persiguen como si fueran sombras aquello que creen que les dará plenitud, pero lo único que obtienen es más ansiedad, más frustración y un vacío que nunca desaparece. La paradoja es que cuanto más buscan fuera, más se alejan de lo único que realmente podría darles paz, lo que ya llevan dentro. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Marco Aurelio, emperador del mundo más poderoso de su tiempo, lo escribió en sus meditaciones: mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien, y siempre puede brotar si sigues cavando. No es casualidad que un hombre con tanto poder haya sentido la necesidad de recordarse esto a sí mismo cada día. Porque sabía que todo lo externo, incluso un imperio, es frágil, pasajero, vulnerable. Lo único sólido es lo que habita dentro de la mente y el carácter. El problema es que la mayoría espera a que la vida les arrebate lo externo para mirar hacia adentro. Esperan perder dinero para valorar la calma. Esperan perder personas para valorar la soledad. Esperan perder la salud para valorar el presente. Siempre postergando, siempre posponiendo, siempre creyendo que lo esencial está más adelante, más allá, en otro lugar. Y cuando llegan allí, descubren que nada cambia, porque no han cambiado ellos. La práctica estoica propone lo contrario.
entrenarte para descubrir que ya lo tienes todo ahora mismo. Que no necesitas añadir nada para sentirte completo, sino aprender a soltar lo que te encadena. Epicteto lo enseñaba con claridad. Las riquezas no consisten en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. El verdadero lujo es no necesitar. El verdadero poder es no depender. El verdadero éxito es ser dueño de ti mismo. Pero esto no es un discurso motivacional vacío. Es una práctica real, diaria, difícil, pero liberadora. Empieza preguntándote, ¿qué de lo que hoy me quita paz está fuera de mi control? Si lo identificas, tienes dos caminos: seguir atado a ello como un esclavo o soltarlo como un sabio. Los estoicos siempre elegían lo segundo, porque entendían que la libertad no depende de cadenas externas, sino de cadenas internas. Lo que sucede es que nos hemos acostumbrado a creer que sin ruido no hay vida. El ruido del reconocimiento, el ruido de los aplausos, el ruido de las metas inalcanzables. El silencio interior nos asusta porque nos deja solos con nosotros mismos. Y sin embargo, es en ese silencio donde se esconde el mayor tesoro. Cuando dejas de buscar afuera, comienzas a descubrir una fuerza que no depende de nadie más. Esa fuerza eres tú. La clave, entonces, es transformar tu mirada, dejar de vivir como un mendigo que suplica por validación, éxito o fortuna, y empezar a vivir como un emperador que se basta con lo que tiene dentro. Esa es la paradoja. Cuando ya no necesitas nada, todo llega. No porque lo persigas, sino porque lo irradias. La disciplina estoica no se trata de vivir sin deseos, sino de no ser esclavo de ellos. El mundo moderno nos enseña a querer siempre más reconocimiento, más logros, más posesiones, más experiencias. Pero los estoicos entendieron que la verdadera libertad no se mide por lo que acumulas, sino por lo que puedes dejar ir sin sufrir. Pregúntate, ¿qué pasaría si mañana perdieras aquello que tanto valoras? ¿Te derrumbarías o podrías mantener la calma? Esa es la prueba estoica, saber que nada de lo externo define tu valor. Marco Aurelio lo repetía como un mantra: no lo que sucede importa, sino cómo lo enfrentas. ¿Qué significa esto? Significa que la riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad, la fama o el olvido son escenarios distintos de la misma obra, pero tú siempre eres el actor que decide cómo representar su papel. Y esa decisión es inquebrantable, porque depende solo de tu interior. La sociedad, en cambio, vive atrapada en la persecución del éxito visible. Creemos que si no mostramos nuestros logros al mundo, entonces no valen. Pero el estoico sabía que el triunfo más grande es aquel que nadie ve, porque ocurre en silencio, dentro de ti. La serenidad después de una derrota, la humildad después de un reconocimiento, la calma cuando todo se derrumba. Eso es lo que no puede ser arrebatado, y por lo tanto, lo único que realmente importa. El enemigo del hombre moderno no es la dificultad, sino la comodidad. Hemos llegado a un punto en el que el dolor, el esfuerzo o la espera son considerados males absolutos, y por eso huimos de ellos. Pero, ¿qué decía Epicteto? La dificultad muestra lo que el hombre es. Sin resistencia no hay fuerza, sin pruebas no hay crecimiento. Si huyes de cada obstáculo, nunca conocerás tu verdadera capacidad. El estoico no buscaba una vida fácil, buscaba una vida plena, y esa plenitud solo surge cuando abrazas la incomodidad como maestra. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si dejaras de medir tu vida en función de los aplausos que recibes y empezaras a medirla por el carácter que construyes? Porque el mundo aplaude lo que brilla, pero solo tú sabes lo que pesa en tu interior. La filosofía estoica no es un adorno intelectual, es un arma práctica. Sirve para levantarte cuando caes, para mantenerte centrado cuando todos pierden la calma, para recordarte que no necesitas nada más allá de tu propio dominio para ser libre. Esa es la grandeza de este camino. No necesitas riqueza para practicarlo, no necesitas reconocimiento, no necesitas títulos. Solo necesitas el coraje de mirarte a ti mismo y trabajar en lo único que siempre será tuyo, tu mente y tu carácter. El mayor campo de batalla para un estoico no era ni Roma, ni Grecia, ni los ejércitos enemigos. Era la propia mente. Los filósofos estoicos comprendieron que mientras no se domine lo que ocurre dentro, lo de fuera siempre será una amenaza. Por eso Epicteto decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Un hombre que no controla su ira puede ser arrastrado por ella hasta la destrucción. Uno que no controla su deseo se convierte en esclavo de lo que ansía. Y uno que no controla su miedo vive encadenado a sombras que, en muchas ocasiones, jamás se materializan. Los estoicos entrenaban su mente con prácticas concretas: escribir diarios para examinar sus pensamientos, repetir frases que recordaban la fugacidad de la vida, imaginar pérdidas para valorar lo que tenían.
Ellos sabían que la disciplina mental no se adquiere en un día, sino que es un trabajo constante, casi artesanal. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no escribía para los demás, sino para sí mismo. Se corregía, se reprendía, se recordaba lo que era esencial y lo que debía rechazar. Lo hacía porque entendía que, sin esa gimnasia del alma, era fácil dejarse arrastrar por la confusión de la corte, las intrigas del poder o las emociones del momento. El mensaje es claro: si no entrenas tu mente, alguien más lo hará por ti. La sociedad, la publicidad, las comparaciones, los deseos prestados, todo influirá en cómo piensas y en lo que valoras, a menos que tomes las riendas. La disciplina mental estoica no busca endurecerte para no sentir, sino fortalecerte para no ser esclavo de lo que sientes. Porque sentirás ira, deseo, miedo y orgullo, pero podrás decidir qué hacer con ellos. Esa es la verdadera libertad. El estoico no se limita a resistir el mundo exterior, lo trasciende al conquistar primero el mundo interior. Y es allí, en ese silencio donde nadie más entra, donde se decide el rumbo de la vida. Uno de los mayores desafíos que encontramos en la vida es soltar. Soltar personas, soltar expectativas, soltar resultados que creíamos seguros. La mente se aferra a todo lo que le da sensación de control, incluso cuando ese control es ilusorio. El estoicismo entendió que el apego es, en realidad, una forma de esclavitud. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos cuando las cosas cambian, porque lo que cambia es inevitable. Marco Aurelio decía: recuerda que todo lo que ves pronto se disolverá, y aquellos que ahora lo contemplan pronto perecerán también. Esta afirmación, lejos de ser pesimista, es un recordatorio de que nada nos pertenece realmente. Ni las personas que amamos, ni los objetos que poseemos, ni los títulos o victorias que acumulamos. Todo está de paso. Nosotros mismos estamos de paso. Y aquí está la enseñanza fundamental. La paz interior no se encuentra cuando acumulamos más cosas, sino cuando aprendemos a soltar aquello que nos hace dependientes. No se trata de abandonar el mundo ni de despreciar lo que tenemos, sino de usarlo con gratitud sin convertirlo en la raíz de nuestra identidad. El estoico no desprecia el amor, pero no lo vuelve dependencia. No desprecia la riqueza, pero no la convierte en su Dios. No desprecia la fama, pero no se esclaviza a ella. Su paz radica en el hecho de que nada externo puede arrebatarle su serenidad. Cuando construyes tu paz interior sobre cosas que el azar controla, vivirás en permanente vulnerabilidad. Si tu tranquilidad depende de que alguien te admire, basta con que te critiquen para que se derrumbe. Si depende de que el negocio prospere, bastará una crisis para que te sientas destruido. Si depende de que la vida cumpla tus expectativas, bastará una vuelta inesperada para que pierdas la calma. El entrenamiento estoico consiste en trasladar tu fundamento hacia lo único que está en tu poder, tu actitud, tu virtud, tu modo de responder. Eso es lo que Epicteto repetía una y otra vez: nadie puede impedirte elegir cómo reaccionar. Allí está tu libertad, allí está tu fuerza. Pregúntate: ¿qué me quitaría hoy la paz? ¿Una traición? ¿Un fracaso económico? ¿La pérdida de prestigio? Y ahora reflexiona: ¿no es precisamente allí donde debo entrenar el desapego? El estoico no espera a que la tormenta lo derribe para aprender a sostenerse, se entrena todos los días para resistir incluso en medio de ella. La verdadera paz no es pasiva. No es esconderse en una cueva ni cerrar los ojos a la realidad. La verdadera paz es activa, se construye con disciplina, con reflexión y con la práctica diaria de soltar lo que no depende de ti. Cuando logras este nivel de desapego, el mundo deja de intimidarte. Los éxitos ya no te embriagan, porque sabes que no son eternos. Las pérdidas ya no te destruyen, porque entiendes que nunca te pertenecieron. Y en medio de la oscilación inevitable de la vida, te mantienes firme, como una roca frente al oleaje. La paz interior no es un regalo que alguien te da. Es un arte que tú mismo entrenas. Y el secreto, como lo sabían los estoicos, está en soltar para poder sostenerte en lo único que nadie puede quitarte: tu propia virtud.